Sí. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en este evento. Mi nombre es Juan Pablo Serrano, soy asesor de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Voy a ser la persona que daré la conferencia. Este evento pues, es organizado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado junto con la DIAN. También queremos dar las gracias al doctor Ariza, quien ha estado acompañándonos en la organización y planeación de la conferencia del día de hoy. En este momento les pido el favor que hagan el respectivo registro para efectos de que la agencia pueda tener claro quiénes son las personas que están participando en el evento y obviamente para contar esto como una participación. A continuación vamos a presentarles unas cápsulas que realiza la agencia. Una vez pues, que terminemos las cápsulas, continuaremos con la exposición. Les quiero decir que, digamos, la idea pues, de la exposición es que ustedes puedan participar, decirles pues, que esta exposición es acerca de la prueba pericial, pero aplicado en materia tributaria. Sí, no la prueba pericial en materia contencioso, no, sino aplicado en el procedimiento administrativo tributario. Creo que en este momento Jefferson de pronto nos va a proyectar unas cápsulas. Hasta aquí, hemos hablado de los equipos de abogados que defienden al Estado, de cómo están compuestos sus equipos y de sus funciones. Pero, ¿qué tal si hablamos del Estado como demandante? Sin duda, la agenda temática nacional se centra en las demandas contra el Estado colombiano, que con corte al primer trimestre de 2021 sumaban más de 300.000. Con pretensiones de 411 billones de pesos. Claramente esta cifra astronómica genera un gran impacto en las finanzas públicas de la nación. Sin embargo, las entidades estatales también están en posición de demandar. Y aunque lo hacen, el tema ha carecido de atención, a pesar de tener una importante representación en las finanzas del Estado. Para esta ocasión, en términos de pretensiones, haremos enfoque en los 3 medios de control que concentran las mayores cuantías. Controversias contractuales. Con 1.241 procesos por 5.4 billones de pesos. De ellos, 4.2 billones son contra particulares y 1.2 entre entidades. El 53% de esta cuantía se consolida en 3 instituciones. Invías con el 30%, Ecopetrol
con el 15% y la Agencia Nacional de Minería con el 7%. Las causas de demanda más frecuentes en este medio de control son: incumplimiento del deber de liquidar el contrato, incumplimiento del contrato por ejecución parcial de prestaciones e incumplimiento contractual, nulidad y restablecimiento del derecho. Representa el 28% de las pretensiones totales de las demandas iniciadas por la Nación, con un valor de 4.2 billones de pesos, y Ecopetrol registra el 31% de ellos. En cuanto a la cantidad de procesos, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, UGPP, concentra el 23% de los procesos, seguida por la Contraloría con el 9% y Ecopetrol con el 7%. Las causas de demanda se concentran en cobro indebido de obligación, ilegalidad del acto administrativo que reconoce pensión e ilegalidad del acto administrativo que liquida la pensión. Los procesos ejecutivos. Los procesos ejecutivos, que registran la mayor cantidad de demandas iniciadas por la Nación, representan el 11% de las pretensiones, con 1.6 billones de pesos. Espera más información sobre el Estado como demandante. Hasta la próxima. A mí no me suena. Eso no me suena. Oli, ¿por qué? Siento que estaban hablando o está sonando algo. Comunicaciones y notificaciones. La correcta expedición de comunicaciones y notificaciones de los actos administrativos evitará demandas contra las entidades públicas de la Nación. Veamos un poco más sobre el deber de comunicar y notificar. Como es sabido, las autoridades administrativas expresan su voluntad a través de actos que crean, modifican o extinguen un derecho o imponen una obligación, sanción o multa. Es deber de la administración no solo darlos a conocer a través de comunicaciones, notificaciones o publicaciones, sino también hacerlo con celeridad, eficacia y economía. Los mecanismos de publicidad de los actos administrativos de carácter particular son las comunicaciones y las notificaciones. La diferencia entre los dos medios de información radica en las formalidades que impone el legislador, que en últimas señala que lo que interesa es que el acto mediante se efectúe de acuerdo con las formalidades legales y respetando los derechos fundamentales. La comunicación, entonces, procede cuando se trata de actos administrativos que no requieren el trámite específico de las notificaciones. Además, se impone a la autoridad administrativa cumplir con este deber. La administración debe asegurarse de que la comunicación surta efecto, indicando el nombre de la persona a quien se dirige, el objeto del acto y el sentido de la decisión. Además, debe remitirla a través del medio más eficaz, bien sea dirección física, electrónica o cualquier medio de comunicación tecnológico disponible. Las notificaciones son otro mecanismo fundamental de la publicidad de actos administrativos y se expiden en tres modalidades: notificación personal, notificación por aviso y notificación de actos de inscripción y registro. En el trámite de una notificación personal, la entidad debe enviar al involucrado una citación para que comparezca a la diligencia personalmente, con el fin de informarse acerca de la expedición del acto administrativo. La notificación por aviso procede en caso de que después de 5 días de enviada la citación personal no se haya podido efectuar la diligencia. Entonces, se recomienda enviar un aviso a la dirección física o electrónica del interesado, donde se le informe acerca de la fecha y hora del acto que se notifica, la autoridad que lo expidió, los términos y ante cuál autoridad debe interponerse el recurso. Las notificaciones de actos de inscripción y registro
son aquellas que usan las entidades que tienen a su cargo la administración y gestión de registros públicos, como las cámaras de comercio o las oficinas de registro de instrumentos públicos, para notificar a los interesados los actos de inscripción. Valorando al perito. El presidente Iván Duque sancionó en enero de 2021 la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, donde incluyó modificaciones sustanciales al régimen legal de pruebas periciales. Esto con el fin de agilizar, actualizar y simplificar esta herramienta destinada a demostrar hechos que requieran conocimientos especializados, bien sea científicos, técnicos o artísticos. Con la finalidad de proteger los intereses del Estado, la agencia presentó a las entidades públicas los nuevos lineamientos definidos en esta reforma, buscando actualizar las directrices y promover el uso eficiente de la prueba pericial, la cual es requerida con frecuencia en el desarrollo de procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, de reparación directa y en controversias contractuales. Considerando que las pruebas periciales son fundamentales para los procesos ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo determinó nuevas normas relativas a este régimen legal, y para los asuntos no previstos, remite al Código General del Proceso. Además, se establece que como prueba, la opinión del perito difiere de una demostración testimonial, ya que el experto declara sobre hechos que no le constan, además de que no suple la labor del juez, cuya función es analizar y resolver las controversias presentadas por las partes. Según el Código recién reformado, esta opinión fundamental podrá incorporarse al expediente en 3 modalidades. Cuando se trate de un dictamen aportado por las partes, mediante una solicitud al juez para que lo decrete, cuando es decretado de oficio por el juez. Como dato importante, para las entidades estatales, tanto el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, como el Código General del Proceso, consienten acudir a otras dependencias oficiales, con el fin de obtener los dictámenes de expertos, aunque no se permita solicitar peritaje de actividades relativas a la institución en cuestión. La normatividad define con claridad el perfil del perito, quien por demás debe gozar de buena reputación, desempeñar su labor con objetividad y tener documentos que lo acrediten como especialista. Además, precisa los lineamientos de su dictamen, que debe presentarse en español y por escrito, además de ser lógico y adecuado a la materia del peritaje. En el momento de controvertir el dictamen, el especialista deberá comparecer en la audiencia, que tendría lugar después de rendir la prueba, con la intención de que la entidad en cuestión pudiera tomarse este tiempo para contradecir el informe pericial original, una acción que no estaba contemplada antes de la reforma. Finalmente, teniendo en cuenta las buenas prácticas de la defensa jurídica del Estado, es aconsejable que las entidades públicas cuenten con los recursos necesarios para la contratación de los peritos que se requieran, puesto que abstenerse de hacerlo puede originar costos más altos causados por la pérdida del proceso que de otra manera se habría podido ganar. Bueno, ya voy a ponerle el altavoz. muchas gracias. Primero, pues quiero decirles que en este momento nos acompaña el doctor Carlos Ariza, a quien ha sido la persona
nos ha ayudado a organizar este evento desde la DIAN y él quiere darles también a ustedes la bienvenida y hablarles un poco sobre este tema. Doctor Carlos. Gracias, doctor Juan Pablo. Un agradecimiento especial a la doctora Carolina Suero, también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por colaborarnos tanto con estas presentaciones. Pues como siempre tenemos algunos problemitas con la parte técnica por aquello de los bloqueos a algunas páginas, pero bueno, siempre tratamos de hacerlo de la mejor manera. Como lo decía al inicio de la presentación el doctor Juan Pablo, pues lo que pretendemos con esta charla es llegar a las áreas técnicas, con el tema probatorio. Ya hemos hecho 2 presentaciones sobre estos temas. Hoy el doctor Juan Pablo va a tratar de acercarnos un poquito a lo que es el dictamen judicial frente a nuestros procesos administrativos tributarios. Si bien es cierto, no es fácil porque, pues, a ver, nuestra regulación frente al tema es mínima y pues es que siempre nosotros tenemos que acudir al Código General de Procesos o a otras normas para esa regulación. Pues esa tratará de darnos algunas reglas de pronto frente a las pruebas en tema general y en particular sobre el dictamen. Los invitamos a que intenten, por favor, durante estos momentos registrarse. Es importante para la agencia, es importante para la DIAN y esperamos que nos sigan acompañando en estas presentaciones. Siempre seguiremos intentando mejorar. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Muchas gracias, doctora Arisa, muy amable. Pues bueno, ya poniéndonos en materia, yo voy a proyectar unas diapositivas para que, pues digamos, ustedes puedan ver en qué parte de la exposición voy. Primero, pues advertirles que, digamos, yo me voy a acercar a la prueba pericial en materia tributaria desde una perspectiva del derecho procesal, ¿sí? Digamos que lo primero, como lo advertía el doctor Arisa, nosotros, nuestra regulación, el estatuto tributario, no es muy clara en cuanto a materia de prueba pericial, ¿sí? Y por eso nos tenemos que remitir al Código General del Proceso. Entiendo que en el auditorio tenemos personas que no son abogadas, entonces voy a tratar de ser lo más claro posible, lo más sencillo posible. Les quiero contar pues que si ustedes tienen alguna pregunta o algo así, pueden, digamos, va a haber un espacio en el cual una vez yo finalice la exposición, ustedes pueden preguntar, alzan la mano, hay una opción que da el Zoom de alzar la mano, que dice, en español dice alzar la mano, en inglés se dice raise hand, y ahí está. También para que en tercer lugar ustedes puedan hacer las preguntas que les parezcan. La idea de la exposición, ¿cuál es? Es hablar de manera general de las pruebas, ¿sí? Y al final entrar en materia con la prueba pericial. ¿Por qué es importante este tema? Porque, digamos, ustedes como servidores públicos saben que tienen que expedir actos administrativos, ¿sí? Para liquidar un impuesto, eso es un acto administrativo. Y la importancia de las pruebas es que son el sustento del acto administrativo, ¿sí? Que me permite a mí decir quién tiene o no tiene el derecho o cómo o no se debe liquidar un determinado tributo, ¿sí? Que digamos que mis manifestaciones en el acto administrativo estén soportadas en pruebas que se hayan practicado durante la actuación administrativa respectiva. ¿Por qué? Porque, digamos, si en algún momento llegan a demandar el acto administrativo por una nulidad de restablecimiento del derecho, pues una de las causales de nulidad puede ser violación al debido proceso, desconocimiento del derecho a audiencias o defensa, que es derivado de no aplicar adecuadamente las pruebas, no dar un traslado de las pruebas, violar el derecho de defensa en la práctica de pruebas o desconocer las normas del estatuto tributario que son muy específicas en materia probatoria. Entonces, hecha esta claridad, voy a entrar a explicar de manera general las pruebas en materia tributaria para luego pasar a el dictamen pericial en materia tributaria. Es decir, en la actuación administrativa, no vamos a hablar de lo contencioso administrativo.
Lo primero es que el artículo 742 del Estatuto Tributario señala que las decisiones de la administración deben fundarse en los hechos probados. ¿Esto qué significa? Que no basta con que yo en el acto administrativo diga que tal hecho ocurrió. No, el hecho efectivamente, para yo tenerlo como hecho dentro de la actuación administrativa, debe estar debidamente acreditado. Por esta razón, en los diferentes actos administrativos que nosotros expidamos, debe estar claro. Les voy a pedir el favor que tengan el micrófono apagado, porque todos tenemos en este momento la libertad de encender el micrófono. Que lo pueden hacer. Aquí Entonces, está digamos, si usted, hay alguien que tiene, porfa, Jefferson, ahí apaguemos el micrófono a quien lo tenga apagado, a quien lo tenga prendido. Entonces, las decisiones de la administración siempre deben estar fundadas en los hechos probados. ¿Y qué significa esto? Que cualquier hecho que yo considere que deba de estar dentro del acto administrativo, yo no basta solamente con enunciarlo, sino decir por qué está aprobado, de qué manera está aprobado el hecho. Ahora, obviamente, los hechos que le interesan a la actuación administrativa son aquellos que tienen relevancia para resolver la actuación administrativa, pero que estén debidamente probados. Entonces, por ejemplo, si yo estoy hablando de que se encuentra acreditado el pago de una obligación, ¿sí? Pues efectivamente tiene que estar expedido el documento que señale esta prueba y que señale que este hecho está debidamente acreditado, ¿sí? O, por ejemplo, si yo estoy diciendo que en los libros de contabilidad dice algo, pues tiene que estar la prueba documental. Y no, o sea, y yo les sugeriría que en el acto administrativo señalen de acuerdo con documentos como tal. ¿Sí? Nuevamente insisto en apagar los micrófonos. Jefferson, porfa. Dice el 742, la determinación de tributos y la imposición de sanciones debe fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente. Es decir, no solo basta con enunciar la prueba en el acto administrativo, sino que la prueba se encuentre aportada en el expediente administrativo, recolectada en el expediente administrativo, para efectos de que en una posterior demanda de nulidad de restablecimiento del derecho, el juez administrativo pueda verificar que nosotros tuvimos en cuenta las pruebas que están dentro del expediente y están ahí, ¿sí? Entonces, es importante que tengamos las pruebas aportadas en el expediente. Ahora bien, si leemos también el mismo 742, el 742 nos está diciendo dos cosas. La primera, en materia de pruebas, yo tengo que aplicar, la regla general es las leyes tributarias, es decir, voy directamente a la norma tributaria, es decir, al estatuto tributario en materia de pruebas, y también debo de ir al Código de Procedimiento Civil. Debemos entender que el Código de Procedimiento Civil fue modificado por el Código General del Proceso, y en ese sentido tenemos que interpretar que cuando está hablando o en el Código General del Procedimiento Civil, está hablando del Código General del Proceso, siempre que sean compatibles. Entonces, ¿a qué nos obliga esto? A lo siguiente, si bien yo voy a aplicar las normas en materia tributaria para efectos de establecer cuáles son las pruebas, cómo se deben practicar las pruebas, puedo también acudir en determinados casos al Código General del Proceso cuando de pronto encuentro un vacío normativo, cuando la norma no es clara, ¿sí? Pero, ojo, tengo que las normas, en cuanto a esto, sean compatibles con aquellos, ¿sí? Es decir, que haya una compatibilidad entre las normas tributarias en materia probatoria y el Código de Procedimiento Civil. Por ejemplo, la norma nos está diciendo, si yo los estoy pasando, ok, me dicen que las diapositivas no están pasando. No, señor. Espérenme un segundo, entonces, ya justo. Ahí ya aparece el 742. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, gracias, doctora Arisa. Entonces, lo que quiero decirles a ustedes es que yo tengo que aplicar en primer lugar las normas de derecho tributario, es decir, las del estatuto tributario, y luego reviso el Código General del Proceso, ¿sí?
y obviamente hay disposiciones que regulan el estatuto tributario, pero otras que no. Entonces, por ejemplo, en materia tributaria, si ustedes miran el dictamen pericial, solo encontramos 2 artículos como norma especial, ¿sí? No tenemos más artículos, por ejemplo, no nos dice cómo se debe presentar el dictamen pericial, cuáles son los requisitos del dictamen pericial, sino simple y llanamente nos dice cómo se debe valorar la prueba y nos dice quién debe designar al perito. En ese sentido, nosotros tenemos que tener esa claridad normativa en cuanto a qué, en cuanto a que yo tengo que aplicar normas del Estatuto Tributario y normas del Código General del Proceso. Esta sentencia de 21 de agosto de 2014 de la sección cuarta del Consejo de Estado nos señala que, según el artículo 742 del Estatuto Tributario, la determinación de tributos debe fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con aquellos. Y si el respaldo probatorio de los contribuyentes es su contabilidad, esta debe cumplir con los requisitos de suficiencia e idoneidad. Para ello, y fíjense que la carga probatoria se le deja al contribuyente, para ello es deber de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, poner a disposición de la administración cuando ésta lo requiera, los libros de contabilidad junto con los comprobantes de orden interno y externo que dieron origen a los registros contables, de tal forma que sea posible verificar la exactitud de los activos, pasivos, ingresos, costos, deducciones y demás datos. Esto que nos dice que la jurisprudencia de la sección cuarta, recordemos que la sección cuarta es la que conoce todos los asuntos tributarios y la que nos dicta la jurisprudencia de unificación en materia de tributos, nos está diciendo lo que reafirma el 742. El 742 nos está diciendo que efectivamente debemos aplicar las normas del Estatuto y del Código de Procedimiento Civil y que obviamente tiene que estar sustentada la decisión administrativa mediante medios probatorios. Ahora, entiendo que las diapositivas no están pasando. Sí, eso en el colegio. Espérenme un segundo, yo intento acá ajustar las diapositivas, pero creo que es un problema de... Listo, en cuanto a la oportunidad para aportar pruebas, ¿sí? De acuerdo con el estatuto tributario, la norma es muy clara en el 744 en señalar cuáles son las oportunidades para que se alleguen las pruebas al expediente, ¿sí? Para estimar el mérito de pruebas, estas deben obrar en el expediente por alguna de las siguientes circunstancias. Y aquí nos está diciendo los momentos en los cuales puede ser allegada una prueba al expediente administrativo tributario. Entonces, debe de formar parte de la declaración, es decir, en el momento en que se hace la declaración se aporta la prueba, haber sido allegados en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación, haberse acompañado o solicitado en la respuesta al requerimiento especial o en su ampliación, haberse acompañado al memorial del recurso o pedido en este, ¿sí? Haberse practicado de oficio, es decir, que ustedes como servidores públicos, ¿sí? Y como directores del proceso administrativo tienen la posibilidad y la facultad de practicar pruebas de oficio cuando ustedes lo consideren conveniente, ¿sí? Es decir, que ustedes pueden decretar alguna prueba adicional aparte de las que están ya aportadas al expediente administrativo porque ustedes lo consideran necesario. Haberse obtenido allegado en desarrollo de un convenio internacional, haber sido enviadas por gobierno o entidad extranjera, haber sido obtenidas y allegadas en cumplimiento de acuerdos interinstitucionales y haber sido practicadas por autoridad extranjera. Me quiero remitir acá a una sentencia del 12 de noviembre de 2015 del Consejo de Estado, donde reitera lo que señala el 744. El mérito probatorio de cada uno de los medios de prueba señalados depende de que formen parte de la declaración, se alleguen en desarrollo de la facultad de fiscalización e investigación, junto con la respuesta al requerimiento especial y a su ampliación o con los recursos que se interpongan, o si vienen practicado oficio u obtenido por convenio internacional de intercambio de información para fines de control tributario. Es decir, que el 744 me está diciendo a mí los momentos en los cuales se pueden aportar o allegar pruebas al expediente administrativo, tanto para quién, para el declarante, como para el servidor público, director del proceso tributario administrativo. Yo quiero ser muy claro en algo. Esa facultad oficiosa de practicar pruebas
nosotros la podemos aplicar en la actuación administrativa cuando lo consideremos necesario. Digamos que si ustedes leen en el estatuto tributario, no es tan claro que en decirnos cuándo podemos decretar las pruebas de oficio o en qué caso podemos decretar pruebas de oficio. Sin embargo, acuérdense ustedes lo que nos advertía el estatuto tributario, que tenemos que aplicar de manera complementaria tanto las normas del estatuto tributario como las del Código General del Proceso. El Código General del Proceso nos dice en el 169, respecto a las pruebas de oficio, dice, prueba de oficio a petición de parte. Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Entonces, ustedes pueden utilizar esta facultad oficiosa cuando ustedes vean, digamos, cuando existe incertidumbre sobre un hecho, cuando no hay claridad sobre un hecho, ustedes pueden pedir como prueba de oficio que se allegue un documento, una inspección judicial contable, bueno, todas las pruebas que ustedes consideren que requieren para efectos de ustedes tener claridad sobre los hechos objeto de investigación, ¿sí? Acuérdense ustedes, o ustedes pueden obtener la prueba para acreditar un hecho o confirmar la existencia de un hecho, o simple y llanamente para desacreditarlo con otra prueba. No necesariamente, digamos, si ustedes el declarante con una prueba les está diciendo, este hecho está probado, ¿sí? Ustedes pueden decir, ustedes pueden tener dudas y decir, no, pero aquí yo puedo solicitar una prueba para desacreditar ese hecho, y es una prueba que es más convincente. Ahora, en el ejercicio que yo voy a hacer del análisis de la prueba, yo no analizo prueba a prueba, sino tengo que analizar las pruebas en su contexto. Es decir, todas las pruebas que están practicadas dentro de la actuación administrativa para efectos de determinar cuál va a ser la decisión. Y eso yo tengo que tratar de hacerlo y explicarlo en la respectiva providencia o actuación administrativa respectiva, ¿sí? Yo voy a decir, por ejemplo, frente a tal prueba considero lo siguiente por tal y tal razón, ¿sí? O no voy a tenerla en cuenta por tal y tal razón, ¿sí? Tratar de ser lo más explícito posible al momento de decidir, de tomar una decisión en la actuación administrativa con respecto a pruebas. Ahora bien, cuando uno mira los requisitos de las pruebas que realmente el estatuto tributario nos habla de idoneidad de las pruebas, tenemos que interpretar esa idoneidad de manera complementaria con el 168 del Código General del Proceso, que nos dice, el juez rechazará de plano, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. Entonces, nosotros en la actuación administrativa, al momento tanto de decretar una prueba como de valorarla, tenemos que tener claros estos conceptos de conducencia, pertinencia, utilidad y licitud de la prueba. Tengamos en cuenta lo siguiente. Un asunto es decretar una prueba y otro muy diferente es valorar la prueba, ¿sí? Yo valoro la prueba es ya cuando voy a tomar la decisión administrativa respectiva, ¿sí? Yo le voy a dar un alcance a esa prueba y decir, con esta prueba puedo acreditar este hecho o no puedo acreditar este hecho. Esa es una valoración de la prueba. Ahora, yo decreto la prueba, ¿sí? El momento del decreto de la prueba, ¿qué significa? Que yo lo que voy a decir es, voy a decretar estas pruebas, estos documentos, esta inspección, este dictamen pericial para efectos de que se acredite tal hecho. Es decir, en el momento del decreto de la prueba, yo no hago una valoración de la prueba porque todavía no tengo la prueba, ¿sí? Simple y llanamente voy a decretar la prueba porque yo necesito la prueba para acreditar determinado hecho o desacreditar determinado hecho. La valoración de la prueba la hago ya en la decisión. Ahora, ¿qué nos dice la norma? Yo tengo que analizar, para efectos de decretar una prueba, yo tengo que tener en cuenta conducencia, pertinencia, utilidad y licitud de la prueba, ¿sí? Es decir que, digamos, yo no estoy obligado a decretar todas las pruebas, sino todas las pruebas que cumplan estos requisitos. Entonces, en cuanto a la idoneidad de la prueba nos habla es el 743 del estatuto. El 743 del estatuto nos dice, la idoneidad de los medios de prueba depende en primer término de las exigencias que para establecer determinados hechos preceptúan las leyes tributarias o las leyes que regulan el hecho por demostrarse, y a falta de unas y otras de su mayor o menor conexión con el hecho que trata de probarse. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar, yo para efectos de tener una prueba por idónea, tengo que mirar qué dice la ley para efectos de establecer determinado hecho, acreditar determinado hecho. Acuérdense ustedes que en ocasiones la ley determina que ciertos hechos se deben de acreditar con cierto medio probatorio. Por ejemplo,
digamos, en los contratos estatales. El contrato estatal, de acuerdo con la ley 80 del 93, deben de constar por escrito, ¿sí? Entonces, si a mí me van a acreditar la existencia del contrato estatal, yo no puedo decir, de acuerdo con la idoneidad, que voy a acreditar el contrato estatal, la existencia del contrato estatal con testimonios o con un interrogatorio de parte. No, la prueba que se requiere para ese tipo de hecho, es decir, el contrato estatal, de acuerdo con la ley 80 del 93, es la prueba escrita del contrato estatal, ¿sí? O, por ejemplo, si estoy hablando de la propiedad de un inmueble, pues obviamente tiene que haberse aportado el certificado de tradición y libertad que me acredite que efectivamente esa persona es el propietario. Yo no puedo acreditar la propiedad de un inmueble a través de otro medio probatorio. Por ejemplo, yo no le puedo decir, yo no puedo decirle servidor público, por favor, decréteme una expensión judicial porque le quiero ir a mostrar el predio que es mío. Eso no me acredita propiedad. Ya la ley ha establecido en el Código Civil que la propiedad se acredita con el respectivo registro. Entonces, lo que nos está estableciendo la idoneidad es que yo, en primer lugar, para efectos de establecer la prueba de un hecho, tengo que mirar lo que dicen las leyes tributarias o las leyes que regulan los hechos para demostrarse. Entonces, uno va a mirar lo que dice la ley respecto a determinados hechos, cómo se acreditan. Y también tengo que mirar qué otras pruebas me pueden servir para acreditar este hecho. Ahora bien, la conducencia de la prueba, que esto ya no lo trae el estatuto tributario, sino que tenemos que aplicar el Código General del Proceso. ¿Por qué? Por revisión normativa, nos dice que el medio debe ser eficaz para acreditar el hecho, ¿sí? Entonces, lo que les advertía, debe emplearse el medio probatorio idóneo de acuerdo con la precalificación que la ley ha efectuado a alguno de ellos. Si la ley me está diciendo para acreditar la propiedad debo llegar al certificado de tradición y libertad, punto. Ese es el medio probatorio adecuado, ese es el medio probatorio conducente. Entonces, si digamos, si a nosotros nos están diciendo, señor juez, por favor, decréteme unos testimonios para efectos de, señor juez no, sino servidor público, por favor, decréteme unos testimonios para efectos de acreditar la propiedad de un vehículo, pues ustedes ya saben que por conducencia no voy a decretar esa prueba porque esa prueba no es conducente para acreditar el hecho de la propiedad de un vehículo o, por ejemplo, de un inmueble. Entonces ya, digamos, yo ya tengo una razón normativa que me establece a mí que la prueba de la propiedad en estos casos se acredita con determinado documento. Entonces la voy a rechazar. Entonces la conducencia me está diciendo que yo tengo que utilizar el medio probatorio que sea idóneo para efectos de acreditar el hecho, ya sea idóneo de acuerdo con la ley o de acuerdo con lo que yo busco acreditar. Ahora, fíjense lo que les decía la ley 80 del 93. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito, es decir, que todo contrato estatal debe constar por escrito. Yo no puedo entonces decirle al servidor público en una actuación administrativa, voy a acreditarle a usted un contrato estatal con una inspección judicial, porque no es el medio conducente de acuerdo con la ley. Ahora bien, ¿en qué me ayuda a mí la conducencia o el principio de la conducencia al momento de decretar la prueba e inclusive valorarla? Primero, a evitar gastos de tiempo en la actuación administrativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo ya sé que si a mí me están pidiendo una inspección judicial o unos testimonios para acreditar la propiedad sobre un inmueble, yo ya sé que eso de acuerdo con la ley no es la prueba, y si yo agoto todo ese trámite, lo que voy a hacer es demorar la actuación administrativa sin ninguna razón, porque no es la prueba conducente. Y obviamente esto me evita que yo tener una acumulación de pruebas que no me van a llevar a mí a tomar una decisión adecuada y de fondo. Ahora bien, viene otro elemento que es la pertinencia de la prueba. Entonces hemos hablado de la idoneidad, la conducencia, y ahorita vamos por la pertinencia. ¿Y qué nos dice la pertinencia? Las pruebas deben referirse a hechos, acreditar hechos o desacreditar hechos que tengan relación con la actuación administrativa, ¿sí? Digamos que a mí, por ejemplo, ¿de qué me puede servir un testimonio que me diga a mí, no, esa es una persona que ganaba mucho dinero, o eso es una persona que sus emolumentos, que sus ingresos eran de tanto? Realmente esa prueba me puede a mí decir
la real situación económica de la persona o existen otras pruebas que son más pertinentes. Ahora, o por ejemplo, a mí de qué me sirve que me estén acreditando hechos que no tengan nada que ver con la actuación administrativa que yo estoy en este momento estudiando. Por ejemplo, a mí no me serviría que unos testimonios para acreditar el dolor y la tristeza que le pudo haber causado haber pagado una declaración de renta por tanto. O sea, esos son hechos que son pruebas de hechos que no tienen nada que ver con la actuación administrativa y pues obviamente yo no tengo que admitir esa prueba en el proceso o rechazar su práctica, ¿sí? Yo no voy a practicar unos testimonios con esa finalidad porque lo que está haciendo es entorpecerme la actuación administrativa porque son hechos que no tienen ninguna relevancia para el proceso. Entonces, si a mí pueda que la prueba sea conducente, ojo, porque sí es conducente para acreditar determinado hecho, pero es impertinente. ¿Por qué? Porque es impertinente en el sentido de que con esa prueba yo pretendo acreditar o desacreditar un hecho que no tiene nada que ver con la actuación administrativa, absolutamente no tiene ninguna relación, no me va a ayudar a mí a resolver la actuación administrativa respectiva. Fíjense, para mayor claridad de este concepto de pertinencia de la prueba, la Ley 906 de 2004, que es la que regula el Código de Procedimiento Penal, dice: el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o la responsabilidad penal del acusado. Es decir, la prueba se tiene que referir a lo que yo realmente estoy decidiendo, ¿sí? Tiene que tener una incidencia. Ahora, viene un elemento adicional que es la utilidad de la prueba. La prueba debe prestar una utilidad respecto al hecho que yo estoy investigando, ¿sí? Respecto a la actuación que yo estoy decidiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero mostrar acá? La utilidad de la prueba me va a decir a mí si realmente esta prueba me sirvió a mí o no para resolver la actuación administrativa. Ahora, quiero ser muy claro en esto. Normalmente la conducencia y pertinencia de la prueba yo la voy a analizar es al momento de decretar la prueba, ¿sí? Porque, digamos, por X o Y razón, yo necesito un interrogatorio de parte, una inspección contable, una inspección judicial, X o Y razón, ¿sí? En ese caso, pues, al momento de decretar la prueba, yo decreto la prueba. Y digo, es conducente porque tiene un efecto de probar la contabilidad de la persona y la prueba, la ley la permite para acreditar la contabilidad. Es pertinente porque voy a acreditar un hecho que es importante para el proceso, ¿sí? Pero al momento de fallar, ya esto que yo ya analizo la utilidad, yo me doy cuenta porque ya practiqué la prueba, no, realmente esta prueba no me está diciendo nada de la real situación económica de la persona, del patrimonio de la persona, no me está diciendo absolutamente nada, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes se van a encontrar que aplicando estos criterios, la pertinencia y conducencia de la prueba, más que todo ustedes la van a ver es al momento de decretar la prueba, ¿sí? Por eso ustedes analicen la prueba que les están solicitando o que van a decretar con la conducencia y pertinencia y obviamente con la idoneidad, ¿sí? Pero la utilidad se va a analizar en qué instante, en el momento de la decisión, ¿sí? Y por último, es importante la licitud de la prueba. Digamos, acá la licitud de la prueba no tiene que ver con la ilegalidad o ilegalidad del medio probatorio, sino la forma en cómo se adquiere la prueba. Digamos, puede haber sido con coacción, con engaño, con desconocimiento del debido proceso, ¿sí? Digamos, en estos casos, la prueba tiene que ser rechazada por ser ilícita, ¿sí? Entonces, ustedes al momento de analizar la prueba, tanto al decreto como en la valoración, tienen que tener en cuenta estas 4 categorías que son importantes para efectos de evitar una nulidad en contra de nuestro acto administrativo. Aclarado este punto sobre la conducencia, pertinencia, utilidad e idoneidad de la prueba, vamos a entrar a analizar lo que es la prueba pericial como tal y cómo se practica o cómo lo regula el estatuto tributario. Ahora, como les advertía al inicio, el estatuto tributario realmente no regula sino solamente en 2 artículos de la prueba pericial. Entonces, por esta razón, me tengo que remitir al Código General del Proceso. ¿Y qué me dice el Código General del Proceso? Artículo 226. Primero, que la prueba pericial es una prueba técnica, ¿sí?
digamos, yo voy a acudir a la prueba pericial es para cuando se requieran conocimientos técnicos, artísticos o científicos de los cuales carece el servidor público, ¿sí? Y ojo con esto, son conocimientos que para poderse acreditar un hecho en específico se requiere. Entonces, por ejemplo, si yo voy a acreditar voy a evaluar un determinado bien, por ejemplo, un bien que sea difícil de evaluar, digamos, una represa o, digamos, por ejemplo, voy a evaluar cuál es el costo de la construcción de un puente o quién fue el que causó el que se cayera un puente. Ese tipo de conocimientos no los tiene el servidor público, ¿sí? No los debe de tener y no los tiene. Ahora, puede ocurrir que, por ejemplo, el servidor público sea ingeniero, ¿sí? Sin embargo, o que, por ejemplo, el juez, porque también eso es una prueba que se aplica en materia de contencioso administrativa, no tenga los conocimientos, sea juez y tenga los conocimientos de ingeniero civil. No, él no puede aplicar esos conocimientos al caso porque lo que se le exige al juez es el conocimiento, o al servidor público es el conocimiento de las normas procesales, judiciales, igual al servidor público, y no el conocimiento de ciertas pruebas, de ciertos tecnicismos, aun cuando los tenga. Digamos, si usted los tiene, ¿sí? Usted igual debe ordenar el dictamen pericial. ¿Por qué? Porque la ley establece que es un elemento que implica imparcialidad, el efecto de que un tercero practique la prueba y no sea el juez o el servidor público, dado que la otra parte, pues obviamente debe conocer a través de ese tercero el hecho. Entonces, yo aplico la prueba pericial es cuando no tengo los conocimientos y los conocimientos son técnicos. ¿Qué nos dice el Código Penal del Proceso? Sobre un mismo hecho o materia, cada sujeto procesal podrá presentar un dictamen pericial. ¿Esto qué significa? Que yo solamente voy a decretar un dictamen pericial para efectos de acreditar un hecho. Yo no puedo decretar 2 dictámenes periciales, ¿sí? Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que usted en su actuación administrativa respectiva son 3 hechos diferentes. Usted puede decretar 3 dictámenes periciales diferentes porque son 3 hechos distintos, ¿sí? Pero usted no puede acreditar 2 dictámenes periciales para acreditar un solo hecho o desacreditar un hecho. La norma establece que no son admisibles los dictámenes periciales para puntos de derecho. ¿Y esto qué significa? Usted, por ejemplo, no puede decretar un dictamen pericial para que le establezca, digamos, para que decida por usted la actuación administrativa. No. Usted simple y llanamente va a utilizar el dictamen pericial para efectos de tener una colaboración en la prueba de un asunto técnico. Él no puede reemplazar su voluntad en la decisión, el perito. Ahora, ¿qué requisitos debe contener un dictamen pericial? El dictamen tiene que apoyarse con todas las pruebas que le hayan servido de fundamento al perito para efectos de llegar a las conclusiones. Acuérdense ustedes que el dictamen pericial debe de tener unos requisitos establecidos en la ley que están en el artículo 226. Y dentro de los requisitos que debe tener el dictamen pericial debe tener unas conclusiones, ¿sí? El perito llega a unas conclusiones y determina que, de acuerdo con el estudio que hizo, esta es la conclusión. Por ejemplo, el puente se cayó por tal razón, ¿sí? Llega a una conclusión, y eso es lo que uno va a analizar, y esa es la diferencia entre un informe y un dictamen pericial. Un informe nunca va a tener una conclusión, ¿sí? En cambio, un dictamen pericial sí tiene una conclusión. Entonces, a esa conclusión el perito llega a través de diferentes documentos. Esos documentos los tiene que aportar con su dictamen pericial. La norma obliga que el dictamen debe ser claro, preciso y detallado. ¿Esto qué nos está diciendo? Por ejemplo, ustedes le pueden decir a su perito, ustedes decretaron el dictamen pericial, llegó el dictamen pericial y el dictamen pericial es ambiguo, el dictamen pericial no es claro. Ustedes le pueden decir al perito, por favor, rectifique, acláreme, ¿sí? El perito tiene que indicar en su dictamen pericial respectivo cuál fue el método que utilizó para llegar a las conclusiones que está planteando en el dictamen pericial. Es decir, no basta con que el dictamen pericial señale, esta es mi conclusión. El perito tiene que decir en su respectivo dictamen pericial por qué llegó a esa conclusión y bajo qué método científico. Además, ¿sí?, tiene que señalar si en otros procesos
administrativos y también judiciales ha realizado este tipo de experticias, ¿sí? Y también, en dado caso, si ha realizado ese mismo tipo de experticias, si cambió el método, es decir, si digamos nosotros decretamos el dictamen pericial y observamos que el perito venía utilizando en otros dictámenes periciales un método en específico, el método A, y para este dictamen pericial que me está llegando la actuación administrativa utiliza el método B, él sí puede cambiar el método, pero tiene que dar razón de por qué cambió el método, ¿sí? Porque obviamente esto genera incredulidad respecto al dictamen pericial. Ahora, también el perito tiene que indicar si el método que está utilizando dentro del dictamen pericial es el método que usualmente utiliza en su profesión, ¿sí? Si cambia el método, ¿sí?, tiene que indicar por qué lo cambió para el dictamen pericial respecto del método que utiliza normalmente en su profesión. ¿Esto por qué? Porque puede generar suspicacia tanto para el declarante como para el servidor público que el perito venga utilizando un método en su profesión, en sus estudios, y posteriormente, cuando se decreta la prueba dentro de la actuación administrativa, él presenta el dictamen pericial, pero lo presenta con un método distinto. Entonces uno podría pensar que ese dictamen pericial se está haciendo para favorecer a alguien. Por alguna razón cambió el método para favorecer a alguien. Por eso debe dar cuenta. O sea, no es que no pueda cambiar el método, sí lo puede hacer, pero tiene que explicar por qué cambia el método. Es importante que el perito diga cuál es la profesión que él tiene, los estudios. Aquí el perito no debe ser modesto, sino tiene que ser lo más claro posible en cuál es su profesión. ¿Por qué? Porque, digamos, uno de los puntos que pueden llevar a desacreditar un dictamen pericial es la idoneidad del perito. Yo puedo decir, mire, esta persona, de acuerdo con los estudios que tiene, no es la persona idónea para dar este tipo de dictamen pericial, dado que este tipo de dictamen pericial se requiere un profesional, un ingeniero electrónico y no un ingeniero civil, ¿sí? También el perito tiene que señalar todas las publicaciones que ha realizado, ¿sí? Esto para efectos de acreditarle al servidor público y también obviamente al declarante que el perito es una persona con todos los conocimientos técnicos y científicos que le permiten dar ese tipo de dictamen pericial y llegar a esas conclusiones. También el perito debe señalar los dictámenes periciales que ha rendido en otros procesos, y es importante que revisemos que el perito no tenga ninguna causal de impedimento, ¿sí? En cuanto para rendir las pericias, por ejemplo, que sea familiar del declarante o que sea familiar del servidor público que está decretando la prueba, porque obviamente esto afecta a la imparcialidad. Acuérdense ustedes que el dictamen pericial puede tener falencias desde dos perspectivas, desde el contenido del dictamen y desde la idoneidad del perito, ¿sí? Entonces yo puedo atacar el contenido del dictamen, yo puedo desconocer el contenido del dictamen pericial porque no es clara la conclusión, porque el método no es adecuado, pero también puedo atacar el dictamen pericial desde quien elaboró el dictamen, decirle, mire, no, este servidor público, este perito no es la persona idónea para rendir este dictamen pericial, dado que no tiene los estudios o la experiencia en particular que requiere esta experticia. Entonces, retroalimentación. Tenemos que el dictamen pericial es para efectos de acreditar hechos que requieren conocimientos científicos o técnicos, ¿sí? De los cuales carece el servidor público y obviamente el declarante. Punto. 2. Es importante que el dictamen pericial cumpla con los requisitos de contenido que establece el Código General del Proceso y idoneidad que establece el Código General del Proceso. Contenido en cuanto a que cumpla el método, las conclusiones, que señalen por qué llegó a esa conclusión, cuáles son las razones de esa conclusión, y también acreditar idoneidad, es decir, por qué razón yo soy la persona idónea para rendir ese dictamen pericial. Esos son elementos que debemos tener en cuenta al momento de valorar la prueba. Ahora, la valoración del dictamen pericial, obviamente con conducencia y pertinencia, yo la voy a analizar es al momento de decretar la prueba. Yo voy a decir, por ejemplo, voy a decretar este dictamen pericial porque realmente necesito un conocimiento técnico para acreditar este hecho. Decreto la prueba. Me llegan el dictamen pericial. Ya cuando me llegan el dictamen pericial, yo voy a decir, ay, sí, realmente este dictamen pericial sí me acredita este hecho. Ahí estoy haciendo Ahí mandaron un link de... No, pero venga. Les pido el favor que apaguen los micrófonos. Entonces, decreto el dictamen y establezco
conducencia, pertinencia e idoneidad, ¿sí? Digo, yo necesito este dictamen pericial para que se acredite tal hecho, tal situación en específico, y al momento en que ya me llegan el dictamen pericial, yo es que analizo la utilidad de la prueba, ¿sí? Es decir, no, realmente sí, esto sí me sirve para efectos de establecer si la persona devenga tales dineros, no devenga tales dineros. Entonces, digamos que esos dos elementos son importantes, la valoración y conducencia y pertinencia. Ahora, el 784, en cuanto al trámite de la prueba pericial en materia tributaria, dice que para efectos de las pruebas periciales, la administración nombrará como perito a una persona o entidad especializada en la materia. ¿Y esto qué significa? Que quien designa al perito en la actuación administrativa respectiva es el servidor público de conocimiento de la actuación respectiva. ¿Y esto qué significa? Que yo tengo que decretar, cuando decreto el dictamen pericial, debo designar el perito, es decir, quién es la persona que va a rendir la pericia. Ahora, el 843 del Estatuto Tributario dice que para el nombramiento auxiliar de la justicia tributaria podrá elaborar listas propias, la administración puede, digamos, la DIAN podría elaborar listas propias, contratar expertos, utilizar la lista de auxiliares de la justicia, ¿sí? Entonces, nosotros podemos echar mano de la lista de auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura. Hay una resolución de la DIAN del 17 de enero de 2014 que acoge la lista de auxiliares de la justicia del Consejo Superior de la Judicatura. Y si nosotros revisamos la lista de auxiliares de la justicia, pues podemos, de acuerdo con el especialista que necesitamos, lo designamos. Obviamente en la designación tenemos que verificar que no tenga ningún parentesco ni con el servidor público que lo está designando, ni con el declarante, porque eso puede afectar la imparcialidad del perito en el momento de rendir su experticia. En cuanto a la imparcialidad del perito, miren esto, el artículo 235 del CGP dice lo siguiente: el perito desempeñará su labor con objetividad e imparcialidad y deberá tener en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes. Es decir, que el perito al momento de rendir su experticia tiene que tener en cuenta tanto lo que favorece como desfavorece al declarante. No es simple y llanamente lo que le favorezca a la actuación administrativa, sino que el perito nos tiene que llevar a la verdad, ¿sí? No a la verdad que yo quiero, ¿sí? Ojo, porque el juez, en este caso el servidor público de la DIAN, apreciará el cumplimiento de ese deber de acuerdo con las reglas de la sana crítica, pudiendo incluso negarle efectos al dictamen cuando existan circunstancias que afecten gravemente su credibilidad. Si yo encuentro que el perito es familiar o que el perito tiene cierta cercanía, negocios con alguno de los declarantes, pues yo perfectamente puedo no darle credibilidad al dictamen pericial por esa razón. ¿Ahí qué me está afectando? La imparcialidad del perito. Ahora, frente a la valoración de la prueba pericial, que en este caso estaríamos hablando de la utilidad y estaríamos hablando ya al momento de la decisión, que dice el 785 del Estatuto Tributario, la fuerza probatoria del dictamen pericial será apreciada por la Oficina de Impuestos conforme a la regla de la sana crítica y tomando en cuenta la calidad del trabajo presentado, el cumplimiento que se lleva a las normas legales relativas a impuestos, las bases doctrinarias y técnicas en que se fundamenta y la mayor o menor precisión o certidumbre de los conceptos o conclusiones. Es decir, ¿qué debemos de hacer al momento de elaborar el dictamen pericial? Analizar el trabajo, ¿sí? O sea, el dictamen pericial, que sería un documento, ¿sí? Que en ese trabajo se tengan en cuenta las normas relativas a impuestos, las bases doctrinarias, ¿sí? Y las técnicas. Es decir, no solamente son las normas tributarias. Por ejemplo, yo puedo decretar un dictamen pericial, bueno, por un tema de contabilidad específico, un tema actuarial, se me ocurre a mí. Yo tengo que mirar que haya tenido en cuenta las normas tributarias, pero también tengo que tener en cuenta que haya tenido la doctrina y la técnica, y obviamente voy a analizar que esa doctrina, esas normas hayan sido no sé en qué parte de la conferencia habría quedado cuando se cayó el internet. Si alguien me lo pudiera recordar, por favor.
Doctor, estábamos en la parte de la valoración del dictamen. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, quedamos en la valoración del dictamen. ¿Qué es lo importante? O sea, el 785 y el 232. El 785 del Estatuto Tributario, ¿por qué? Porque el 785 del Estatuto Tributario me está diciendo a mí, al momento de valorar el dictamen pericial, tenga en cuenta la sana crítica, la calidad del trabajo presentado, el cumplimiento de las normas que el perito haya tenido en cuenta en materia tributaria, las bases doctrinales y las técnicas en que se fundamentó. Obviamente, al momento de analizar la prueba, por ejemplo, si yo le decreto un dictamen pericial para efectos, no sé, de acreditar un tema de contabilidad complejísimo, algo actuarial, pues se me ocurre a mí, y necesito ese dictamen pericial, yo decreto el dictamen pericial, al momento de valorarlo, pues tengo que analizar si tuvo en cuenta las normas tributarias, si tuvo en cuenta cuál fue la doctrina que tuvo en cuenta, y obviamente que esas normas tributarias y toda esta doctrina haya sido el fundamento de la conclusión del dictamen pericial. Acuérdense ustedes que el perito al final va a decir conclusiones, de acuerdo con esto, este es el valor de tal cosa, ¿sí? Y el 232 del Código General del Proceso, que es importante que ustedes lo tengan en cuenta, también me habla de la sana crítica, tener en cuenta la solidez, la claridad, la precisión del dictamen pericial y la imparcialidad del perito. También me habla de que yo tengo que tener en cuenta las demás pruebas que obren en el proceso. En este caso, ¿esto qué significa? No basta con que, digamos, si bien el dictamen pericial puede ser muy importante, ¿sí? No es la única prueba dentro del proceso, ¿sí? El procedimiento administrativo. Pueden haber otras pruebas y yo al momento de decidir le doy mayor valor probatorio a otras pruebas. O pueda que las demás pruebas me indiquen a mí que lo que está diciendo el perito no es cierto y yo descartar lo que dice el perito y tener en cuenta las otras pruebas. Entonces lo que quiero decirles a ustedes es que aunque la prueba pericial es importante, ¿sí? Yo debo de hacer un análisis de la prueba pericial, indicar por qué le doy determinado valor probatorio, pero no solamente como una prueba sola dentro del proceso, sino con las demás pruebas que fueron practicadas dentro de la actuación administrativa respectiva. Y decir por qué razón el dictamen pericial es coherente con las demás pruebas que hay. Por ejemplo, aquí hay pruebas documentales, que está las declaraciones que se hayan dado, en fin, son concordantes con el dictamen pericial y eso hace que el dictamen pericial tenga más fuerza. Porque puede ocurrir perfectamente que el dictamen pericial ustedes digan, bueno, sí, es muy buen perito y todo, pero no fue claro en tener en cuenta todas las pruebas, mire lo que está diciendo estas pruebas documentales. Digamos que esto en términos generales sería la exposición, haciendo ya una retroalimentación, podemos darnos cuenta de los dos momentos, ¿no? Decreto de la prueba, valoración de la prueba. Obviamente, el elemento valoración de la prueba, utilidad de la prueba pericial, yo lo analizo al momento de valor, ya teniendo el dictamen pericial, no al momento de decretarla, porque al momento de decretarla yo simple y llanamente voy a analizar conducencia y pertinencia porque no tengo conocimiento del dictamen pericial. Obviamente estoy decretando el dictamen pericial para efectos de determinar un hecho. Yo les agradezco muchísimo. No sé si de pronto tengan alguna pregunta, alguna duda, comentario en específico. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Ay, por favor, les recuerdo diligenciar el registro de asistencia. Doctor Juan Pablo, Sí, doctor Carlos. a ver, por ahí en el chat tenemos una o dos preguntas, pero pues antes de cualquier cosa quiero agradecerle el ejercicio académico que usted realizó para tratar de concordar el estatuto tributario, el sistema probatorio y todas las normas probatorias del estatuto con las del Código General del Proceso, porque pues eso es lo que queremos nosotros para llegar a las áreas técnicas, es mostrar, o sea, no hablarles del Código General porque pues igual nosotros tenemos una norma especial que es la que normalmente aplicamos, pero sí que debemos tener en cuenta esa concordancia y entonces de verdad que le agradecemos ese ejercicio porque es muy importante para nosotros. Una de las preguntas que hace un compañero es relacionado con la carga de la prueba. Se pregunta que en qué momento se traslada la carga de la prueba y por qué de pronto hace esa pregunta. Porque el 745 del Estatuto Tributario y 746 nos pueden llevar como a ese tema, ¿no? 745 dice que las dudas provenientes de vacíos probatorios existentes en el momento de practicar las liquidaciones deben resolverse si no hay modo de eliminarlas a favor del contribuyente cuando éste no se encuentre obligado a probar determinados hechos, ¿cierto? Ese es el 745.
Y el 746 dice que se consideran ciertos los hechos consignados en las declaraciones tributarias, en las correcciones de las mismas o en las respuestas, siempre y cuando que sobre tales hechos no se haya solicitado una comprobación especial. Entonces, como que nuestros procesos en las áreas técnicas siempre, bueno, ¿y en qué momento yo le traslado la carga de la prueba o en qué momento tiene la carga de la prueba ese contribuyente frente a, o en nuestros procesos administrativos? Esa es una pregunta, doctor, que está ahí. Listo. Digamos, teniendo en cuenta, primero, en cuanto a carga de la prueba, pues obviamente yo lo primero que tengo que acudir es a las disposiciones especiales, en este caso las del Estatuto Tributario que acabo de leer el doctor Carlos. Y en primer lugar, teniendo en cuenta esto, o sea, digamos, yo teniendo en cuenta que si está acreditado un hecho, ¿sí? Pero digamos, ya está acreditado el hecho, o por ejemplo, yo tengo dudas sobre un hecho, ¿sí? Ustedes pueden, uno, decretar una prueba para efectos de desacreditar un hecho que ya está aprobado, ¿sí? En ese caso, la carga de la prueba, en este caso podría ser de ustedes ordenar un documento, ordenar un testimonio, bueno, en fin, uno. Dos, ahora, si digamos, ojo con esto, una cosa es lo que está diciendo la ley respecto a que ciertos hechos se deben tener probados, ¿sí? Que cuando hay dudas, de acuerdo con la ley, se tienen probados tales hechos a favor del declarante. También hay que tener en cuenta que por remisión al Código General del Proceso, ojo con esto, digamos, ustedes necesitan decretar una prueba, que esa prueba está en poder del declarante, ¿sí? Pues obviamente la carga de la prueba, hablo en este caso de la carga de allegar el documento, estará en base de quién, de quien tiene la posibilidad de probar con mayor facilidad. Y para esto me quisiera remitir al Código General del Proceso que habla de la carga de la prueba en ese sentido. O sea, ojo, porque yo lo que quiero ser muy claro, y es que en principio tenemos que aplicar las normas del proceso tributario, ¿sí? Pero cuando ocurre una situación como esta, ¿sí? Por ejemplo, es un elemento probatorio, una prueba que está en poder del declarante o que tiene mayor facilidad el declarante de acceder a ella, en ese caso, él es el que tiene la capacidad y la carga, y ustedes le pueden poner la carga a él para que allegue el documento. Ojo, allegue el documento. 167. Incumbe a las partes probar el supuesto hecho las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. O sea, la regla general con el CEPAC, con el Código General del Proceso aplicable por remisión, es que si yo estoy alegando un hecho o la existencia o inexistencia de un hecho, yo tengo la carga de acreditarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo estoy diciendo como administración pública necesito tal documento, pues uno pensaría que la administración pública debe llegar el documento a la actuación administrativa. Pero fíjense en este caso. No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, en este caso hablemos del servidor público de oficio o a petición de parte, distribuir la carga al decretar las pruebas durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentra en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía al material probatorio por tener tener en su poder el objeto de la prueba por circunstancias técnicas especiales. Entonces, ¿qué es lo que les quiero mostrar acá? Si esto me obligaría a mí a aplicar lo que dice el Estatuto Tributario, que tengo que aplicar las normas del Código General del Proceso, uno. Dos, si yo logro probar, si yo logro evidenciar dentro de la actuación administrativa, mire, en este caso yo soy el que estoy decretando la prueba, ¿sí? Como administración, ¿sí? Pero quien tiene mayor cercanía con el elemento probatorio, con el documento, porque es que usted es el que está en poder. Por ejemplo, algo de la contabilidad de la persona, pues ¿quién es el que está en poder de entregar el documento? Pues el dueño de la contabilidad, la persona, el declarante. Entonces sí es importante tener las normas del CGP, del estatuto, pero también las normas del CGP en cuanto a la carga de la prueba y la cercanía de la persona con la prueba. Esa sería mi respuesta, doctor. Gracias, doctor Juan Pablo. No, a ver, hay otras preguntas sobre la valoración del dictamen, pues como que plantean eso, ¿no? ¿Cómo se hace la valoración del dictamen? Unas 3 o 4 frente a eso, si nos quiere de pronto concretar ese punto, doctor. Claro. Miren, normalmente en un dictamen pericial, ¿cómo va a estar compuesto? Entonces el documento me va a decir a mí, me debe decir a mí, de acuerdo con lo que vimos, es, yo utilicé tal método científico para llegar a estas conclusiones. Entonces, por ejemplo, el valor de estas acciones, un dictamen pericial para estimar el valor de unas acciones.
¿sí? Entonces, va a decir, él utilice tal método científico para llegar a estas conclusiones, el valor de las acciones es tanto, ¿sí? Entonces, digamos, ahí me está diciendo el método científico utilizado, me está diciendo la conclusión, cuál es el valor de las acciones. ¿Cómo voy a valorar la prueba? Entonces, al momento de valorar la prueba, yo voy a analizar primero la idoneidad del perito. Ah, efectivamente, esta persona es una persona que está calificada en valoración de acciones, ¿sí? Tiene estudios. Entonces, bueno, ya ahí, ¿qué me está acreditando? Idoneidad, ¿sí? Ah, mire, ha realizado otros dictámenes especiales sobre la materia. Entonces, yo digo, la persona es idónea. Uno. Dos, efectivamente la persona tuvo en cuenta, el perito tuvo en cuenta las acciones, el valor del mercado, acá está el método científico. Efectivamente, esa conclusión tiene un sustento. Entonces, yo le voy a dar valor probatorio. Y además, las pruebas que hay de más en el proceso, porque yo también debo hacer una valoración de las demás pruebas, me están diciendo esto, ¿sí? Me están llevando a la misma conclusión. Entonces, hago una valoración tanto del dictamen pericial solo como el dictamen pericial en comparación con las demás pruebas. Y ahí, de esa manera, le doy el alcance si de pronto puede llegar a ser la prueba más importante dentro de mi decisión y la tengo en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros tengamos y no temamos en decretar este tipo de pruebas? ¿Sí? Primero porque es lo que le va a dar fuerza al expediente administrativo y al acto administrativo, ¿sí? En segundo lugar, porque la ley nos habilita a decretar este tipo de pruebas, de dictámenes periciales o cualquier otro tipo de prueba. Acuérdense que tenemos una facultad oficiosa para decretar pruebas cuando lo consideremos pertinente. Si usted está, digamos, si usted está dudoso, pues decrete la prueba, ¿sí? Pero digamos, esa sería mi respuesta, doctor Carlos. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ya para terminar aquí, dos preguntas en una. Repito, no sin antes volver a agradecer a la agencia por esta importante conferencia, y es la siguiente. Si el usuario responde un requerimiento de información con una solicitud de pruebas y ese, le estoy leyendo, ¿no? Y si ese no se considera el momento procesal para solicitar la prueba, ¿qué se debe hacer? Y de una vez esta, doctor, como le digo para terminar, que es como relacionado con lo mismo, conforme a lo expuesto sus comentarios frente a la oportunidad del derecho de contradicción del contribuyente. Muchas gracias. Yo quiero ser muy claro en dos cosas. La primera, las oportunidades procesales están muy claras en el estatuto tributario, ya les digo el artículo, que es el 744, ¿sí? Ahora, si por ejemplo, digamos por X o Y razón, no estamos dentro de las oportunidades procesales pertinentes, por ejemplo, regálenme un segundo. Por ejemplo, la declaración en desarrollo, en la fiscalización o la investigación o en la respuesta a los requerimientos, digamos, por X o Y razón, no estamos en una etapa así, ¿sí? Pero yo les sugeriría esto. Si por ejemplo, no es la oportunidad procesal, pues obviamente la ley establece el mismo Código General del Proceso ya les digo qué artículo, regalen un segundo. El 173 del CGP, aplicable por remoción, para que sean apreciadas por el juez, las pruebas deberán solicitarse, practicarse, incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados para ellos en este código. Es decir, yo solamente puedo tener en cuenta las pruebas que me solicitan en las oportunidades que establece el estatuto tributario. Ahora bien, ¿yo qué les diría? Ese es un criterio personal. Si ustedes observan que por X o Y razón el decreto de esa prueba, aunque se haya pedido de manera extemporánea, es importante, es relevante para la actuación administrativa, utilicen su facultad oficiosa, ¿sí? Si de pronto el contribuyente, el declarante les está diciendo a ustedes algo, mire, señor juez, falta esta prueba, se las allega y es una prueba que se allega no en las oportunidades establecidas, pero ustedes están viendo que es importante para decidir la actuación administrativa, decrétenla de oficio, ¿sí? Porque acuérdense que lo más importante acá es llegar a la verdad procesal, que la verdad procesal son los elementos que se llegan al proceso con los cuales voy a acreditar los hechos. Ahora, frente al tema de la garantía del derecho de defensa del contribuyente respecto al dictamen pericial que se allega, si nosotros miramos ya les digo cuál es el artículo, el 784,
que habla de la designación, para efectos de las pruebas periciales, la administración nombrará como perito a una persona o entidad especializada en la materia y ante la objeción a su dictamen ordenará un nuevo peritazgo. ¿Qué me está diciendo ahí? Que de una u otra manera, cuando se llega a un dictamen pericial, ¿sí?, el contribuyente puede objetar el dictamen pericial. Ojo, no está hablando de objeción por error grave, porque la objeción por error grave no lo establece el Estatuto Tributario, ni lo establece hoy el Código Penal del Proceso. Entonces, en ese caso sí puede haber una objeción y puede decretar un nuevo dictamen pericial para efectos de que se aclare la objeción sobre la cual se haya hecho sobre el dictamen pericial. Eso lo dice el 784 del Estatuto Tributario. Quiero insistir en algo. Lo primero que ustedes deben aplicar en materia de dictamen pericial son las disposiciones del Estatuto Tributario. Y ojo, para efectos de aplicar las normas del Código Penal del Proceso, siempre les van a servir de fundamento si hay una concordancia o compatibilidad con el Estatuto Tributario, para que, digamos, tengamos esta solidez en materia de aplicación de normas diferentes. Doctor, no sé si existe otra pregunta. No, doctor, yo creo que ya para no aprovecharnos de su tiempo, no ser abusivos con el tiempo de la agencia también. Muchas gracias a todos los compañeros que participaron, que estuvieron tan atentos. Trataremos en eventos futuros de mejorar el tema del registro. Es importante, repito, para la agencia y para nosotros. Pero muchas gracias de nuevo y gracias a los compañeros de la DIAN, gracias a la agencia, gracias, doctor Juan Pablo. Muchas gracias, doctora Arida, a usted por todo su apoyo y por toda su orientación, muy amable. Y bueno, quedamos a disposición de ustedes. Muchísimas gracias. Buen día, gracias. Hasta luego.